Bueno, hablar de bullying, por suerte, hoy en día es algo que lo vemos más seguido. Antes de repente era un tema tabú, pero por suerte también hoy Pablo Mainer está con nosotros, que es el fundador de la entidad de Hablemos de Bullying, porque sé que, ya me contarás obviamente, pudiste haber pasado por eso, pero lo bueno es que esa transformación hace que se dé mucha más visibilidad en cuanto al tema y que también podamos aprender sobre cómo tratarlo, ¿o Bueno, no? gracias por la invitación. Y sí, es muy importante esto que decís porque el bullying existe desde siempre. Quizás antes se le decía de otra forma, lo que era agarrar de punto, agarrar de máquina. Pero bueno, era un tema que no estaba problematizado. Era como algo que se naturalizaba. Después, ya hace 50 años más o menos, nace el término en Estados Unidos, donde se identifica específicamente este fenómeno que tiene características específicas, digamos. Y después, hace 12 años, se empieza a hablar en Argentina. Para nosotros es muy importante que exista una palabra, aunque bueno, tiene un nombre en inglés, pero no importa porque nos sirve para poner el tema sobre la mesa. Para identificarlo. Exactamente, a partir de eso también empieza en Argentina y en Latinoamérica a investigarse sobre el tema, a ponerse en contacto con profesionales que en los países del norte se viene trabajando hace un montón. Entonces, bueno, y también los medios de comunicación que empiezan a poner el tema sobre la mesa. También lo que sucede es que a todo se le dice bullying, entonces también hay una dificultad ahí. Hay que saber identificarlo para justamente poder separarlo de otras cosas. Recién vos decías, antes se decía tomaron de punto a Sí. tal persona. Y era algo también que estaba muy naturalizado en el sentido de, bueno, si vas al colegio, que siento que es ahí donde se crea más o donde se vive más la situación de que a alguien le hagan bullying. Era como, bueno, pero si vas al colegio y es normal que te pase eso. Y de repente no es normal, o sea, no tenés que ir al colegio a pasarla mal. La edad cada vez se corre más, a edades más tempranas. Es una situación que se da más por cuestiones como físicas, por apariencia. Entonces, por el gordito, el flaquito, la que usa lentes, los rulos. Y después cuando avanzamos en las edades, entramos en la preadolescencia, en la adolescencia, tiene que ver más con un bullying psicológico. En esta situación, encima de que la adolescencia es ese momento en el que uno quiere como pertenecer a un grupo, Sí. y justamente en las situaciones de bullying uno siente un rechazo, no te invitan a un evento, no te invitan a un cumpleaños, no te integran en las cuestiones sociales y afecta mucho psicológicamente esas cuestiones. Bueno, Pero- también creo que nace en lo que nosotros consumimos, ¿no? Hoy en día muchas redes sociales, pero antes, en nuestra época, quizás era más la tele y se notaba mucho eso. Sí. Desde, porque la linda era la rubia con ojitos claros y la fea era la que no era así. Sí, está atravesado por un montón de cuestiones que tienen que ver con discriminación, con prejuicios, con estereotipos, pero fundamentalmente vemos un gran rechazo a lo distinto, a lo diferente. Por mucho tiempo, lo distinto, lo diferente era peligroso, se tomaba como algo peligroso, no era un valor la diversidad, como sí lo es ahora, por suerte. Y yo creo que fundamentalmente en eso es lo que hay que trabajar. Y qué loco, ¿no? Porque digo, a vos te puede gustar de repente la camisa que tenés puesta y a mí la remera que tengo puesta, pero ¿en qué cabeza cabe? Bueno, entiendo que muchas, porque sucede, no hablarte porque vos tenés algo que no me gusta. Obviamente que de eso se trata, conocer la vida y conocer las personas, involucrarse, sociabilizar y demás, ¿no? Pero digo, ¿por qué ese pensamiento de tener que excluir a un otro porque tiene algo que no me gusta, desde el color de pelo, de piel, su contextura física? Por cómo habla, por cómo se desempeña deportivamente, cómo se desempeña académicamente, son muchos los motivos, pero es encontrar algo que me hace ruido y que tiene que ver, por esto que te decía, de que estamos socialmente atravesados por un montón de cuestiones que tienen que ver con prejuicios, estereotipos y demás, pero también lo que vemos en el fenómeno es que aquellos chicos que ejercen bullying, que son hostigadores, no la están pasando bien.
Claro. O sea, algo está pasando, no es normal. Exactamente. Se esconden atrás de eso, de esa pantalla, de hacer bullying al otro, porque también ellos están sufriendo algo por dentro. Exactamente. Muchas veces en los más chiquitos tiene que ver quizás con alguna situación, por ejemplo, de duelo. Cuando hablamos de duelo es en el sentido más amplio. Por ejemplo, una separación de los padres, o situaciones violentas en casa, o el cambio de una escuela. Son frustraciones que son chicos por su modelo de crianza que no han aprendido a canalizar sus emociones a través de la palabra, entonces lo necesitan hacer a través de la violencia. Entonces, bueno, qué loco, ¿no? Lo canalizan a través de la violencia a un par, encontrando estas cosas que lo digamos, marcar esas diferencias. Y lo que sucede en el fenómeno del bullying es que hay como una percepción de poder. Hay alguien que se siente más poderoso y otro que se siente menos poderoso. Pero es totalmente perceptivo, no tiene que ver con un poder real. Que justamente la persona que ejerce el bullying es la que se siente más poderosa. Exactamente. Porque piensa que es mejor que el otro. Igualmente hoy, por suerte, se ve un cambio, ¿no? Vos recién decías, antes lo que estaba mal era ser diferente. Y hoy, de repente, no ser diferente también está mal visto. Es como... No, bueno, pero tenés que ser distinto, tenés que ser... Es como que nos cuesta, creo que, a toda la sociedad aceptarnos tal cual es como somos. Sí, y fundamentalmente, que es algo que nosotros en los talleres, en las capacitaciones que damos, lo trabajamos mucho y sobre todo hay que hacerlo desde temprana edad, es esto de fomentar la empatía, ¿no? Que hoy se usa mucho la palabra, ¿no? Pero lo que sucede también en el bullying es que no hay mucha conciencia del daño que estoy generando, ¿sí? Hay ahí una falta del desarrollo de esa sensibilidad en entender que lo que yo le estoy haciendo al otro está teniendo consecuencias. Entonces es importante que en esto de lo que vos decís, respetarnos básicamente y ser empáticos de entender que lo que yo hago tiene una consecuencia en la otra persona, ¿no? Y lo naturalizan los chicos a que esas situaciones se den. Porque encima lo empieza haciendo uno y después es como la manada, ¿no? De, bueno, yo estoy con el más popular, entonces termino haciéndole bullying a alguien por default por el simple hecho de seguir una moda que es una moda malísima. Sí, nosotros cuando hablamos de bullying hablamos de un fenómeno que es sistémico, ¿sí? Que tiene que ver no solamente con lo que venimos hablando hasta ahora, rasgos como más de tipo personales, sino también que se da un contexto para que eso suceda. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, los compañeros de clase. Y me gustaría retomar algo que dijimos en esto digamos, del hostigador y el hostigado, que el hostigador también es un chico que no la está pasando bien, porque estos son roles que también pueden ir cambiando. Una persona que hoy es hostigada, en el futuro puede ser hostigador, ¿sí? Lo que se conoce como victim bullying, que es esta persona que canaliza todo eso que le pasó transformándose. Entonces, como no tampoco encasillar. Por eso nosotros, por ejemplo, no hablamos de víctima y victimario, porque creemos que son conceptos que como que encasillan a la persona y que son como lugares donde uno se puede salir. Y al contrario, es una dinámica que se puede desarmar, por decirlo de alguna manera, pero hay que trabajar en esto que te estaba diciendo de la cuestión más sistémica, el contexto, que no tiene que ver solamente con estos factores personales, sino que tiene que ver con un aula que ayuda a que esta situación se dé, un modelo de crianza, un estilo de gerencia de esa institución y un estilo también de cómo lleva ese docente en esa aula el clima escolar. Nosotros los colegios, vos sentís que se están comprometiendo con la causa, porque antes era como te dije al principio, ¿viste? Bueno, ay no, porque en el colegio le dicen 4 ojos. Y de repente en 2 años terminás usando vos anteojos y somos todos 4 ojos. Pero más allá de eso, del uso de algo como un lente, no debería traer a colación lo que es el bullying. O sea, no debería, uno no se debería agarrar de eso para poder herir al otro. Y quizás esas cosas, esos apodos que se van creando en las escuelas, antes eran naturalizadas y el profe, el adulto responsable en el aula, no se detenía tanto en eso. ¿Vos sentís que por lo menos ahora que
se empieza a hablar un poco más del bullying, se hace más visible. ¿Sentís que hay un cambio, puertas para adentro de las aulas, o todavía nos queda bastante? Queda bastante, porque se dan muchas situaciones. Cambia mucho de una institución a otra, en una misma ciudad. La escuela de un barrio, la escuela del otro, tiene que ver mucho también con los directivos de esa escuela. Entonces es muy difícil decir, como hablar en general de lo que está pasando. Sí lo que sucede es que el tema está problematizado. Entonces, hoy en día, para una persona, para un padre, por ejemplo, una madre que llega a la escuela y dice, bueno, a mi hijo le están haciendo bullying, no es lo mismo que hace unos años. Entonces, eso es importante. También lo que sucede es que hay muchas instituciones como que niegan la situación, ¿sí? Porque es como... Qué grave las eso. escuelas están como muy desbordadas también por un montón de situaciones. Este es un solo fenómeno. Y como decir, bueno, en mi escuela hay bullying o en mi escuela hay conflictos de tipo de violencia, es como que da a entender de como que algo estoy haciendo mal. Entonces hay como, por parte de las instituciones, como primero, no, acá en mi escuela no pasa esto. Como una negación que tiene que ver también con una situación de desborde, también de como no aceptar de esto de que, bueno, no estoy pudiendo manejar un tema. Inclusive en los últimos estudios que nosotros estamos haciendo junto a Argentinos por la Educación, que es una organización que justamente se encarga de generar datos, en los últimos estudios de unas encuestas complementarias de las pruebas a aprender, hay una percepción de los chicos. Este estudio se hizo con alumnos de quinto año de las escuelas secundarias de Argentina. El 54% de los chicos consideran de que en su escuela hay violencia o en algún momento vivieron situaciones de discriminación. Y cuando hablamos de los directivos... No hay nada. No, un 75% dicen mirá. que es un problema menor o un problema que no es tan grave. Sí. Entonces ahí vemos cómo hay una negación por parte de las instituciones que tienen que ver con esto. Y después lo que también vemos es muchos docentes que tienen ganas de ocuparse del tema, que están preocupados por la situación, pero no tienen herramientas. Entonces muchas veces pasa esto, que no saben cómo afrontar, no saben cómo prevenir. Claro, qué triste como institución poner palos en la rueda con una problemática tan grande, que lamentablemente hay casos muy extremos en donde hay chicos que se terminan suicidando por esto. Sí. O sea, no es menor. Nosotros, mira, te cuento, nuestras intervenciones las hacemos siempre con los adultos. Nosotros no trabajamos con los chicos porque creemos que los chicos pasan por las instituciones y los que quedan son los adultos, y son ellos los que tienen que tener las herramientas para prevenir, para trabajar todas estas temáticas, para abordar cuando hay un caso. Esto te estás refiriendo al asesoramiento que ustedes dan en Hablemos de Bullying, que lo llevan a cabo en diferentes lugares, justamente para, además de visibilizar mucho, más todavía, esta problemática, poder dar soluciones. Exactamente, sí. Nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la prevención, porque lo que sucede en el bullying es que el bullying es un tipo de violencia, sí, es como... Podríamos decir que es como la punta del iceberg. Cuando hay bullying es porque se llegó a una situación donde antes no se hizo, porque conflictos siempre va a haber, tiene que ver con el vínculo humano, con relacionarnos, los problemas, las discusiones. Ahora, cuando un docente, cuando un directivo, cuando un familiar detecta que esos pequeños conflictos o no sabemos cómo abordarlos de una manera asertiva, eso puede escalar en bullying. Entonces, hay mucho que podemos hacer antes de llegar a esa situación. El bullying ¿Cómo son los asesoramientos, por ejemplo, que ustedes brindan? O sea, es un conjunto de personas en donde están con ustedes, y cuáles son, obviamente que entiendo que dura muchísimo más de lo que vamos a estar charlando hoy, pero sí me parece importante que podamos puntuar por lo menos 3 o 4 cosas fundamentales que sean herramientas para que nosotros podamos empezar a incorporar en el día a día, porque hablar de bullying no solamente hablar de bullying en el colegio, la persona adulta también sufre bullying. Exactamente. Mira, nosotros hacemos una intervención que podría decirse que tiene como 3 patas. Trabajamos con capacitación a las familias de esa institución, trabajamos con los docentes y también con el cuerpo no docente, y también algo más específico con el equipo directivo. Hacemos talleres y capacitaciones
que tienen que ver en las familias con los estilos de crianza y cómo los estilos de crianza que hemos tenido a lo largo del tiempo, los que tuvimos nosotros, los que tuvieron nuestros padres y cómo eso lo volcamos también a los chicos, generan o propician un espacio que sea como más permeable a que estas situaciones se den, ¿no? Entonces hablamos de los estilos de crianza autoritarios, ¿sí? Lo que tiene que ver ahora con todo lo que es la crianza respetuosa y cómo eso genera una situación de prevención de estas situaciones. Y damos muchas herramientas y también lo que hacemos es poner como en crisis ciertas cosas que nosotros damos por normales y que no entendemos lo que genera eso en los chicos, como por ejemplo en el estilo de crianza autoritario, esto de criar con miedo, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene eso en la salud mental? ¿Qué consecuencias tiene que ver después con las habilidades sociales que ese niño desarrolla y por qué muchas veces no puede canalizar de forma asertiva sus emociones y cómo eso deriva después en la violencia? Entonces, bueno, son talleres, la verdad que sensibilizan mucho. Sí, porque también algo que mencionaste vos es volver atrás, ¿no? Decir, ok, yo hoy me estoy dando cuenta que eso también pasa cuando uno hace terapia, cuando va al psicólogo. Buen ejemplo. Sí, porque de repente vos tenés una problemática que si yo vengo arrastrando este patrón desde hace mucho tiempo, pero no me doy cuenta que de repente mi mamá también lo vivió, mi abuela también, que viene desde hace mucho. Y lo que hoy siento que está muy presente, al igual que hablar de bullying también, es el tema de la salud mental y de la visibilidad que se da, pero también de las ganas que tiene uno de poder eso, no sé, tratarlo, porque más allá de que se hable, uno tiene que estar dispuesto. Y en el bullying siento que es muy importante, porque si mi educación dentro de mi casa era estar acostumbrado a gritos, estar acostumbrado a que me cumplan los caprichos, estar acostumbrado que no me gusta algo y revoleo, no sé, lo primero que se me cruce por el camino, y seguramente eso lo traslade en mi relación con los compañeros en el colegio, o mucho peor, si uno siento como que no se termina de dar cuenta, no lo puede identificar. Lo que decíamos antes, se traslada y uno termina siendo adulto, inevitablemente ese patrón se sigue repitiendo. Seguro. Y seguís haciendo bullying a una persona grande. Sí. Inclusive los estudios, esto ya en países más del norte que están como mucho más avanzados en la temática, se da una situación donde muchas veces, por ejemplo, adultos que ejercen violencia de género eran chicos que hacían bullying en su infancia. Es como un patrón que se arrastra. Y es importante esto que decís porque en los primeros años de vida los niños aprenden por lo que se llama por modelado, que quiere decir por imitación. Un chico no aprende por lo que uno le dice a una edad, aprende por lo que ve. Claro. Entonces, si yo a mi hijo le digo no grites y se lo digo gritando, lo que al chico le va a quedar es que no se grita, pero se habla gritando, exactamente. Claro. Entonces, si yo voy por la calle con mi hijo atrás en el auto y voy insultando cuando estoy manejando, el chico va a percibir y va a aprender de que la comunicación tiene que ser de esa manera. Entonces, cuando nosotros ponemos eso en crisis en los talleres, en las capacitaciones, es como, o por ejemplo, bueno, nuestros talleres los dan psicólogas, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo hace mucho berrinche y cuando empezás a preguntar ciertas cuestiones, bueno, ponen como en crisis, entonces esto tiene que ver más conmigo que con el niño. Entonces, esto que vos decís de como el ejemplo de la terapia, de poner en crisis situaciones como para poder moldearlo, y se puede. Y después lo otro... Y no tiene nada de malo, ¿no? Porque exacto. yo por lo menos no soy madre, pero digo, es una responsabilidad. Uno creo que no nace, ni la típica frase que suelo escuchar de madres y padres es, no hay un manual para criar un hijo, pero creo que criándolo más que nada desde lo que uno interpreta que está bien, es cómo se va formando la persona, porque al fin y al cabo, cuando nace alguien, uno lo va creando, o sea, desde la cabeza, como decís vos, si yo le enseño que hay que revolver un vaso para pedir agua, bueno, él va a hacer eso. Pero más allá de eso, digo, qué difícil debe ser, ¿no? En estos talleres para los grandes, para los adultos, asimilar que el error o que quizás esa cosita que se pudo haber arreglado viene desde hace mucho, pero qué bueno a la vez que puedan tener estos espacios y decir, ok, si yo sé que esto viene porque
en su momento no me di cuenta de tal cosa y hoy en día a raíz de eso mi hijo hace bullying o mi hijo, no sé... Sí, o no sabe relacionarse de manera asertiva. Total. Debe ser fuerte, a eso me refiero. Es fuerte. Se generan cosas muy interesantes en esas capacitaciones. Porque además, lo que siempre decimos es que siempre es desde el amor. Muchas veces hay intenciones o uno cree que está haciendo las cosas bien como padre y no tiene que ver con errores, sino que viene también con... Nosotros también tuvimos un modelo de crianza. Completamente, son experiencias. Cosas que vamos trasladando, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo me enojo como papá y lo que hago es, bueno, no me hables más, entonces estoy enseñándole que cuando tengo un problema no hay que hablar. Claro. Por ejemplo. Entonces, y después también vamos a cosas como más que no tienen que ver quizás con cuestiones como de crianza, sino también con cuestiones que tienen que ver más con la comunicación. El bullying es un fenómeno que tiene la característica de ser un fenómeno muy silencioso. Sí. Es decir, muchas veces los chicos no cuentan que están viviendo la situación por miedo a la represalia, por miedo que el problema sea grande, por vergüenza. O por miedo, de hecho, a tener más bullying, justamente. Exactamente. Por vergüenza. También muchas veces pasa porque no quieren sumarle un problema más a los papás. Mi papá está con muchos problemas del trabajo, no quiero sumarle esto. Entonces, que un chico se anime a contarlo ya es un montón. Sí. Entonces, qué importante que es que los chicos sientan, tanto en un docente como en su familia, que es un lugar seguro en el que yo puedo hablar. Entonces, en esto nosotros lo que decimos es, bueno, algo importantísimo para prevenir es que generemos, digamos, circuitos del diálogo activos en casa. Que cuando los chicos llegan de la escuela no sea la pregunta solamente, bueno, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y listo, y ahí terminó la conversación. Hay que preguntar, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué haces en el recreo? ¿Te invitaron a tal cumpleaños? ¿Cómo te sentís en la escuela? Tratar de generar conversaciones un poco más profundas que hagan que los chicos se suelten más. Después también encontrar los momentos, ¿sí? No hablar de lo que está pasando o cómo se siente mi hijo cuando llega a la escuela y está estresado, está cansado. No, cuando estoy en la plaza. Claro, o no sea, va a tener ganas de hablar en ese ser como momento. también como más estratégicos a la hora de encarar la comunicación. Entonces eso es muy importante, que los chicos sientan que tienen un lugar donde pueden hablar. Y después me faltó contarte la otra parte de lo que hacemos nosotros en las capacitaciones, que es con los directivos y con los docentes. Lo que trabajamos es en el clima escolar. El clima escolar es un concepto teórico que para decirlo fácil, el clima es esa sensación que uno siente cuando entra a un lugar. La energía. La energía, sí. Pero bueno, tiene que ver con algunos factores que están relacionados con la comunicación en la institución, que no es solamente docente-alumno o entre alumnos, sino también es docente con los directivos, es la comunicación entre los docentes, es la comunicación de los docentes con las familias. Entonces trabajamos mucho eso. Tiene que ver también con las normas que tiene esa institución, porque muchas veces lo que pasa en estas situaciones es que las escuelas tienen normas que las hizo no sabemos quién, están guardadas en un cajón. Y se tienen que respetar todavía, más allá de que la sociedad vaya cambiando. Exactamente. Entonces lo que nosotros ponemos en crisis es, bueno, ¿cuáles son las normas de esta escuela? ¿Qué consecuencias hay cuando alguien hace algo? Y esas normas tienen que ser armadas colectivamente, inclusive con los mismos chicos, porque también uno, cuando las arma colectivamente, todos son parte de esa decisión. Y entiendo que está bueno esto de poder, por ejemplo, no sé, detenerse a escuchar a un curso para saber qué es lo que se vive, porque entiendo que un profesor, una profesora, es como cualquier otro trabajo. Quizás es fuerte decirlo, ¿no? Decir, la profe viene a dar la clase y se va. Los chicos también van a estar a cumplir el horario en el colegio y se van. Pero tener como ese vínculo que se va creando, de tener la escucha dentro de casa, pero también que haya un espacio en el colegio, me parece sumamente importante, para crear esas normas. Sí. Porque de repente vos decís, bueno, me porto mal, amonestación. Y quizás a los pibes ni siquiera les interesa tener amonestación porque no les interesa ir al colegio o lo que sea. Quizás, no sé, que un llamado de atención sea algo
que realmente los afecte, no para castigarlos, sino para que se den cuenta cuál sería la consecuencia de Sí, ahí también X cosa. hay estrategias como más reparadoras también, ¿no? No tanto del castigo. Claro, se lleva mucho a eso. Sí. Eso es lo que, por lo que estamos hablando, todavía sigue normalizado en las escuelas. Sí, y después algo muy importante es trabajar en otro aspecto que tiene que ver con el tipo de liderazgo, que esto es los directivos. Eso es fundamental, porque los directivos son los que es la punta de la pirámide y son los que tienen que establecer las normas básicas, digamos, de la vinculación, ¿no? Y después, cuando uno habla de clima escolar también, hay cosas que nosotros charlamos en los talleres que muchas veces los docentes creen que para prevenir estas cuestiones hay que hacer cosas muy difíciles o hay que capacitarse en salud mental y a veces tiene que ver con simplemente, por ejemplo, que los chicos no se sienten siempre con el mismo compañero, que se sienten en grupo y esos grupos no los elijan ellos. Tiene que ver con cambiar la disposición del aula, por ejemplo, no que se sigan sentando viéndose las nucas. Generar, por ejemplo, actividades cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? No trabajo en grupo, porque en el trabajo en grupo las dinámicas, las percepciones de poder empiezan a funcionar. Cuando yo fomento la actividad cooperativa es, bueno, cada uno tiene un rol. Claro. ¿Entendés? Entonces, si yo como docente voy generando esas situaciones, por más de que haya situaciones personales, que es lo que hablábamos al principio, características que puedan ser personas que sufran bullying o hagan bullying, si yo tengo un contexto que fomenta la cooperación, que tiene otro tipo de dinámica áulica, es muy difícil que esa situación de bullying se dé. Claro. Y si se da, va a quedar muy expuesto. Entonces, por eso decimos que es un problema sistémico, porque seguramente el mismo chico con los mismos problemas, el mismo modelo de crianza, que lamentablemente hizo que tenga una personalidad que quiera hacer bullying, en un aula donde el docente no escucha, donde el docente no es una persona a la que yo me anime a hablarle, es una persona que va a dar clases, no mira las cuestiones esto de generar un vínculo con los chicos, no genera un clima escolar positivo, seguramente sea un lugar donde ese chico pueda desarrollar bullying. Ahora, si pasa todo lo contrario, seguramente no. Entonces, por eso es importante trabajar sobre todo el sistema. Si nosotros trabajamos en estas cosas y empezamos a trabajar cuestiones de la empatía, de la cooperación, de la solidaridad, de poner en valor la diversidad, seguramente esos compañeros no dejen que esa situación pase. O, por ejemplo, si se da una situación de agresiva o de violencia, no hablemos de llegar a bullying, seguramente a alguno de los chicos les va a llamar la atención, o alguno de los chicos, por ejemplo, le va a decir, che, yo vi lo que te pasó en el recreo, sí. Qué feo lo que te pasó, qué triste, porque muchas veces lo que pasa es que... pararlo en el momento, ¿no? Che, no está bueno lo que estás haciendo. Exactamente, y eso es súper importante porque lo que sucede en el bullying es que aquella persona que es hostigada siente mucha soledad, y muchas veces hasta llegan al punto en el cual sienten que merecen lo que les está pasando, ¿sí? Y es esa culpa, creo, interna que suelen aparecer en muchas otras problemáticas, no solamente el bullying, de pensar que lo que me pasa es porque me lo merezco y algo yo habré hecho para... Y no es así. Sí, o poner en crisis esto de, no, che, bueno, ser un cuatro ojos está mal. Sí. Entonces, y después está mucho esto de lo que tiene que ver con la indefensión aprendida, ¿sí? Es como, mi vida es así y me tocó ser la persona víctima en esta vida. Es muy triste y cala mucho en la salud mental, ¿no? Y bueno, después ahora también se da todo un fenómeno que es importante que lo charlemos, que es el ciberbullying. De eso te quería hablar, sí. ¿no? Porque si bien el bullying, lo primero que empezamos a charlar en este episodio se gesta desde el colegio y algo muy fuerte que dijiste vos es que cada vez la edad es más temprana. Esto sigue, no solamente en las aulas, sí. No solamente desde la crianza que te pueda llegar a dar o no tu papá, tu mamá o la persona que sea tu tutor, ¿no? Digo, abrí las redes sociales y hay una persona que se esconde atrás de una cuenta X y empieza a insultar, a bardear, desde una persona recontra conocida hasta
a alguien que simplemente ve o en el trabajo o en el colegio. ¿Por qué sucede eso? Sí, hay lamentablemente, obviamente no hay que demonizar porque las redes sociales, el internet, trae un montón de herramientas, de beneficios, nos abre la cabeza al mundo, o sea, pero bueno, como todo fenómeno nuevo, también trae las cosas negativas y se ve mucha violencia en las redes sociales, como en esta impunidad de estar atrás de un celular, atrás de una computadora que me da la posibilidad de decir cualquier cosa, insultar a cualquier persona. Siento que es algo que se vive un poco más porque, como dijiste vos, hoy en día las redes sociales las tenemos para todo, desde podernos informar de algo, Sí. desde buscar la respuesta a una cosa, hasta poder comunicarte con personas. Pero digo, está más visto, más naturalizado, pero a su vez también está más reconocido. Y con esto quiero decir, una persona famosa ya sabe que cuando se expone a algo, de repente tiene que cerrar Twitter porque los comentarios Sí. que va a ver en Twitter no van a estar buenos. Entonces dicen, yo sé que del otro lado hay gente que no está feliz con su vida o puede llegar a tener problema X y se esconde atrás de una cuenta para descargar todo eso en mi foto. Pero a su vez, esa persona que está expuesta, que es famosa, que trabaja de su imagen de las redes, sabe que subir eso trae consecuencias y se acostumbra a, por ejemplo, cerrar determinada red social, como en el caso que mencioné, Twitter, porque sabe que los comentarios no van a estar buenos. O cuando, no sé, salís en algún lugar, lo primero que haces es entrar a Twitter para saber qué dice la gente de vos. Uh-huh. Está bastante instalado eso, Está pero muy siento instalado. que tiene otra mirada. Es como una aceptación de, ok, yo sé que el problema no soy yo sé que el problema lo está teniendo otro que se está escondiendo. Así es. Es esto que hablábamos al principio, es una persona que tiene esa necesidad de agredir a otra que no conoce, algo le está pasando, ¿no? Y no solamente pasa en las cuentas personales de estas personas que están expuestas, sino lo vemos en una publicación de una noticia, Sí. en cuestiones políticas. Por eso tenemos que seguir trabajando en estas cuestiones de violencia y demás. Y en el bullying, los estudios dicen que el 85% más o menos de las situaciones de ciberbullying tienen un nacimiento en la cuestión presencial. Por eso muchas veces cuando las instituciones nos dicen, no, eso pasó en Facebook, no es problema nuestro. No, sí, No, claro. no es así. Eso primero. Y segundo, lo que hace el ciberbullying es complejizar aún más el problema, porque pasa esto, nace quizás el problema en la escuela, pero después crean cuentas falsas. Entonces, las situaciones de ciberbullying lamentablemente son las más graves a nivel de salud mental. ¿Por qué? Porque el bullying tiene un día y un horario. El chico va a la escuela y sabe que ahí puede ser víctima, se va a la casa y el problema terminó, ¿no? Entre comillas. En el ciberbullying no hay días, no hay horarios. El chico se va a acostar y no sabe si eso que están haciendo va a seguir estando, a quiénes va a llegar, hasta dónde va a llegar. Hay una situación de indefensión en donde no sé quién lo está haciendo o quiénes son las personas involucradas. Entonces, a nivel de la ansiedad que genera eso, cala mucho. Y la mayoría de los casos de suicidio en bullying están relacionados al ciberbullying, porque son situaciones muy difíciles de manejar a nivel de la emoción, ¿no?, que genera eso. Bueno, gracias por venir, por hablar de bullying. Entiendo que de todo esto que pudimos charlar, el mensaje que quedó clarísimo es que es algo que se tiene que trabajar en conjunto, que también algo propio y algo de salud mental está más que involucrado, y que creo que lo principal es tener empatía por el otro, saber que uno hace lo que puede con lo que tiene, y si alguien está haciendo bullying es porque realmente le pasa algo, no porque sea mala persona. Así es. No hay que buscar culpables, sino que hay que buscar soluciones entre todos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.